Diego Armesto, abogado constitucionalista. Diego, gracias por venir a Infobae TV. En realidad, lo importante de tenerlo a Diego aquí en el piso es poder tratar de entender un poquito de qué se trata este nuevo Código Civil que se viene en la República Argentina. Primero, ¿se viene? ¿Se va a aprobar? Yo creo que sí, van a imponer las mayorías que tiene y van a modificar el Código Civil y Comercial, por encima es la unificación del Código Civil y Comercial, no solamente el civil. Lo grave es que muchas veces digo que la gente no se da cuenta que en realidad, es decir, el Código Civil nos modifica la vida diaria a todos. Es decir, porque el Código Civil va desde la concepción hasta la muerte y posmuerte. A eso quería apuntar, porque normalmente siempre hablamos con Lucas Morando y sostenemos que la agenda política del Congreso de la Nación nada tiene que ver con los reclamos o con la necesidad del día a día de un ciudadano común. ¿Y qué pasa? Cuando se tratan temas que evidentemente van a alterar o modificar el día a día de ese ciudadano común, a esa persona que está del otro lado, a nosotros, no nos llega la información. Para poner en claro, ¿qué es lo que le va a cambiar? A ver, ¿qué le va a cambiar? Va a cambiar, por ejemplo, toda la parte del derecho de familia, toda la parte del derecho de matrimonio, toda la parte de los contratos. Es decir, yo tenía un profesor, me acuerdo, un contrato que decía, del momento que subís un colectivo y sacás el boleto, estás celebrando un contrato. Entonces, que ya te está rigiendo el Código Civil, va a modificar toda la parte, bueno, de las obligaciones, la parte de los contratos, la parte de la responsabilidad del Estado. La primera parte, que es la interpretación, que esto es grave porque dejamos... porque aparte, cómo fue manejado todo, este es el tema. Es decir, cuando los juristas hacen el proyecto principal, donde está Hayton de Nolasco, Clemen Máquez de Carlucci y Lorenzetti, que lo presenta al Ejecutivo, el Ejecutivo lo remite a la Comisión Bicameral y ya lo reenvía con modificaciones. La Comisión Bicameral, en el proceso que hace de apertura de audiencias públicas, donde hay que reconocer que recorrieron todo el país, receptúa las ponencias de distintas personas que estaban interesadas en el tema, de la Iglesia, de abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de los colegios de abogados de todo el país. Después lo vuelve a remitir, se duerme el proyecto, porque estuvo dormido, sí. Un año largo estuvo dormido, y ahora lo reflotan, pero con nuevas modificaciones. Yo el fin de semana estuve leyendo el dictamen de la mayoría, que es el del Frente para la Victoria, y el dictamen que está haciendo el radicalismo, que va a presentar disidencias a varios proyectos, me encuentro con que no tiene nada que ver con el proyecto primigenio que había armado Lorenzetti, que Máquez de Carlucci, Hayton y los 20, 30 juristas que habían trabajado esta cuestión. A ver, ¿en qué modifica el día a día? En cada cosa. Es decir, en una adopción, en poner un nombre, en... ¿Cómo poner un nombre? Claro, es decir, el Código Civil regula toda la cuestión del nombre. Sí. Es decir, a partir de esto existe la opción de poder, mayormente vos llevás el apellido de tu padre delante, se puede modificar el apellido de la madre o el padre sin ningún inconveniente. Es decir, que en realidad, es decir, mis amigos penalistas dicen que es un problema por el tema de los registros. Pero en realidad, a ver, el código en general es bueno, no es malo, es necesaria una reforma del Código Civil. Este código viene de 1869 que le hizo Vélez Sarsfield. Obviamente hay cosas Hubo una reforma en el 68 que la hizo Borda y Espota y otros profesores, que en realidad es la reforma Borda, la 17711. Y hay que ayornarlo a los tiempos de hoy. Lo que yo veo es que no puede ser que el viernes sacan un dictamen y ya hoy empezaron a hablar cada uno. Pero, por ejemplo, vamos al tema de la responsabilidad del Estado. Sí. Yo me subo a un tren, 11 vamos a poner. Sí. Como pasa siempre, el tren no frena, no se produce, me quebré. Me caí y me quebré el tobillo. ¿Qué hago? Y ahí vas a tener que reclamar al concesionario y podés reclamar al Estado. Hoy le puedo reclamar, hoy, ¿no? A ver, en la actualidad hoy la jurisprudencia es muy clara. Si la jurisprudencia en el tema de daños en cuanto a la responsabilidad del Estado es amplia y tiene una gran historia. A partir de la modificación que están proponiendo, la primera cuestión es que no vas a... O sea, yo hoy le reclamo al Estado y a la empresa. Exactamente, y vas por vía civil. Claro, y le reclamo a la empresa porque es la que tenía que controlar, y voy contra el Estado porque el que debía controlar que la empresa... Exactamente. O sea, cada uno se hace cargo de su responsabilidad. Exactamente. Hoy, a partir de la modificación del Código Civil, creo que es el 1760, si no me equivoco, en el proyecto, automáticamente primero te sacan de la vía civil. Vos no podés reclamar más por la vía civil un daño. Este tobillo que te rompiste vos no lo podés reclamar más. Yo me rompí el tobillo, no pude ir a trabajar, perdí... Bien, y
exime de responsabilidad al Estado, exime de responsabilidad al funcionario, exime de responsabilidad al ¿Y Estado. con qué argumento? Y el argumento cuando vos ves los fundamentos son casi endebles, es decir, porque cuando uno lee los fundamentos del dictamen se encuentra con que habla de que en realidad lo que están haciendo con la modificación del Código Civil es una valoración y el ingreso de la cultura jurídica latinoamericana. Es decir, que alguien me defina cuál es la cultura jurídica latinoamericana y que salimos del individualismo liberal de Vélez Sarsfield y pasamos a un Código Civil que va a ser más colectivo y que va a regular la vida de todos en conjunto. En realidad el Código Civil lo que siempre reguló es el privado, es decir, la relación entre vos y yo. Si vos y yo hacemos un contrato, el contrato es como la ley misma para las partes, dice el actual Código Civil de la Argentina. Entonces, por encima de la ley está el contrato que nosotros celebramos. Entonces, vos y yo estamos obligados a celebrar ese contrato y tratar de que se cumpla ese contrato. Lo que pareciera hoy es que en lo colectivo hay esto de la amplitud que le da el Código Civil, que no es malo, lo que pasa que derriba antecedentes jurisprudenciales también de la Corte, como el caso Alavi. Yo escuché o leí, y vos me podrás explicar o aclarar si esto es tan así, que por ejemplo, dimos el ejemplo de un tren, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, lo que me sostiene algunos que eso de ir en contra del Estado es, si la FIP decide ir por mi casa, por ponerte un ejemplo, Sí. o la FIP o la empresa, o sea, quieren expropiar mi casa, por lo que sea, a mí este nuevo código también me pone límites si yo quiero ir en contra del Estado. A ver, no es tan así, no. A ver, Eso quería aclarar bien. No es tan así. A ver, con respecto a lo que vos estás hablando de Sí. propiedad, es el artículo 15 que dice que la propiedad tiene un fin social. Sí. Muchos se están asustando diciendo, van por nuestra casa, van por nuestra casa. Exactamente. En realidad es el artículo 21 del Pacto Social de Costa Rica, es decir, que tiene jerarquía constitucional argentina. Lo que tiene es una deficiencia de redacción, capaz. ¿Por qué? Porque en la redacción que le habían dado los juristas no se contemplaba esta cuestión, pero automáticamente esta incorporación da un poco de miedo, creyendo que están los derechos de incidencia colectiva, y cuando agarro el artículo 14 del código nuevo, que dice que no se permite, la ley no ampara el abuso del derecho individual contra el derecho colectivo. Entonces estas cuestiones como si es este run que hay de que van a ir por tu casa. En realidad, a ver, yo voy a dar una experiencia, yo viví mucho tiempo en Neuquén, en el norte de Neuquén, que está casi despoblado, vos podías ir a comprar un terreno. Y el Código de Edificación Urbano de ese municipio te obligaba a que a los 2 años vos tenías que construir. Si no construías, automáticamente se lo quedaba al municipio. Entonces, existe una realidad hoy. Para que no sea el famoso terreno ocioso, Exactamente. que está bien. Está bárbaro, porque en realidad, es decir, no me parece que... De hecho, en muchas municipalidades lo que te impone al contrario es, te ceden el terreno en distintos lugares gratuitamente. Exactamente. Te lo entregan, pero te obligan y te dicen, mira, tenés 2 años para construir. Si vos aseguras que en 2 años podés construir algo, está perfecto, porque el Estado dice, este terreno está baldío, está simple, el Estado no tiene ningún proyecto, no hay forma de hacer, bueno, que un privado lo haga, se lo damos al terreno y nos revalúa la zona. Exacto, pero en realidad es eso, es decir, yo creo que no hay que tener miedo, yo creo que, a ver, la ley es perfectible, es decir, tiene errores, desde mi punto de vista, hay deficiencias de redacción, habría que rever, lo que pasa es que están imponiendo una mayoría y va a salir así como está y va a salir. Si después dependerá del Poder Judicial si controla o no controla o si cree que el poder de los legisladores está por encima de todo, como dio a entender Lorenzetti y Hayton de Nolasco en el fallo que sacaron en el tema Clarín, ¿no? Donde decían que un poco más los jueces son infalibles como el Papa. Ahora, esta cuestión del Poder Judicial es el artículo 1 nuevo del Código Civil, de este código, donde cambian las pautas interpretativas. A ver, ¿qué es esto? Para que la gente entienda. Cuando vos antes tenías, poner que vos fueras juez o había un juicio, el juez podía recurrir a todas las armas que tenía, a la analogía, a la jurisprudencia, ver que en un caso parecido a ese tobillo que te rompiste, a ver cómo había fallado antes. La famosa jurisprudencia. A partir de la modificación que hace del Código Civil, y en este dictamen está, se rompe con esa regla, desaparece la jurisprudencia automáticamente y pasamos a un estado legislativo. ¿Por qué? Porque lo que va a tener preponderancia es lo que quiso decir y el espíritu del legislador. Si lo que prevalece acá es lo que el legislador quiso sancionar.
Entonces tendrás que buscar en los debates parlamentarios para ver el miembro informante qué es lo que quiso decir en aquel momento cuando sancionó determinada norma. Teniendo en cuenta que siempre hay muchos diputados medio iletrados, la verdad me preocupa bastante estar en manos de esos miembros informantes. Mira, el fin de semana, un hecho anecdótico, estaba preparando un artículo y me puse a leer el debate de la ley de medios en diputados. Entonces agarré el miembro informante que fue Baladrón de La Pampa. Y no habla nada. Es un discurso netamente político, pero no me especifica. Si quiero encontrar el espíritu, lo encontré más por el lado de Bonazo o Ausburger, que votaron a favor de la ley, pero no específicamente explicándome punto por punto. Entonces, esta laguna que se genera te va a generar algunos inconvenientes que obviamente el juez en el segundo plano va a tener que recurrir a la jurisprudencia. Lo que sucede acá es que nos corremos. En el proyecto de los juristas estaba claro que caminábamos en una senda a vivir en un Estado constitucional de derecho, una plena vigencia de la Constitución y los tratados. Como abogado constitucionalista, como miembro del poder, ahora incluso miembro del poder legislativo, ¿qué es lo que más te preocupa de este nuevo código? Me preocupa esto, lo que estoy diciendo, el artículo 1, el artículo 240, porque tira por debajo el antecedente al ABI, me asusta lo de la responsabilidad del Estado, me llama la atención el tema de los contratos en moneda extranjera, el 765 y el 766, que automáticamente, lo que te decía hace un rato, vos y yo contratamos, yo venderte zapatillas y te termino dando unas alpargatas, pero bueno, me lo permiten cambiar la obligación que tenía. Entonces, estas son las cosas que me preocupan. Después, es decir, me parece importante y estoy a favor y celebro la modernización que va a tener el Código Civil. Creo, y el Código de Comercio, creo que hay que perfeccionarla, creo que hay que buscar una perfección mucho mayor que obviamente que se va a hacer con el paso del tiempo. ¿Hoy cómo está? ¿Crees que está en condiciones de salir? Sí, yo creo que sí. Sí, tienen el número. ¿Y vos crees que el gobierno lo va a impulsar? Yo creo que sí, sin ningún problema. Son estas batallas heroicas que dan. Pero, quizás hablando más de política, ¿no? Pero, sí. ¿Qué se beneficia el gobierno nacional con esta batalla heroica? Y, a ver, recordemos... Sí, salís a la calle y le preguntás a 10 personas si saben cuál es el Código Civil o lo quieren cambiar y... No, nadie te va a responder. A ver, no es una batalla como en ley de matrimonio igualitario, que es una porción de la sociedad importante Perdón, pero lo incorporaron al código. Esto es lo interesante. Matrimonio igualitario, adopción... divorcio express, son cosas que fueron incorporando a este nuevo código que es a favor de las minorías, de estas minorías que estaban en leyes especiales. Ahora va todo adentro del código, defensa del consumidor, consumidores usuarios, y todas cuestiones que están en la Constitución y están en leyes especiales se incorporan dentro del texto. Esto es lo importante. Ahora, ellos van a imponer la mayoría. Y esa mayoría, a ver, o sea, ¿crees que no va a haber más modificaciones? Yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando ves el dictamen casi ya está preparado para que se vote. ¿Y quién, si se sabe, ¿no? ¿Quién escribió los cambios que implementó el Poder Ejecutivo? Y no sé, la comisión bicameral y tenés... No digo porque entre lo que crearon los jueces de la Corte y lo que dio la bicameral, vos recién me comentabas... Hay cambios. Que hay cambios. Sí. ¿Esos cambios quién fue el Poder Ejecutivo? ¿Fue Cristina sentada en la Quinta de Olivos? No creo, no. Yo creo que ahí intervino mucho el Ministerio de Justicia, habrá intervenido los alfiles fuertes que tiene la comisión bicameral, el oficialismo, que son Diana Conti, Pichetto, Aníbal Fernández, es decir, jugadores importantes de la política del oficialismo, y ellos han hecho las modificaciones correspondientes. ¿Entienden algo de derecho? No sé, yo nunca fui profesor de ellos. Habría que preguntarle a sus profesores. Pero con lo que usted ve ahí en el... Mirá, hablan de derecho. A ver, yo cuando uno los ve, los escucha en los debates y tienen una idea del derecho y creo que no... Lo que no entiendo es la necesidad del apuro. Es decir, esto es lo que no entiendo. Por eso yo te decía al principio, cuando lo hizo... Vélez Arfield tardó 4 años en hacer el Código Civil. Y esto lo van a hacer en 10 días con modificaciones. Entonces... me parece que es necesario un debate, es decir, seguir debatiendo, porque es bueno debatir, no es una cuestión de imposición. Yo creo que habría, si la quieren perfeccionar, sería bueno abrir el debate de nuevo a estos temas de la responsabilidad del Estado.
Y se cree que esto del tema de responsabilidad del Estado es por todas las experiencias que viene teniendo el Estado en términos de la ineficiencia de ellos mismos o de la ineficacia o de la irresponsabilidad para luego para facilitarle el terreno a lo que viene. Y bueno, a ver, las leyes mayormente responden a veces a creaciones pretorianas. Por ejemplo, el amparo nació de 2 fallos de la Corte que son emblemáticos, o son Siricots. Seguramente en este caso debe responder a las mismas situaciones donde ellos quieren desvincularse de esta responsabilidad, porque es más, fíjate que la semana pasada presentaron un proyecto aparte sobre la responsabilidad del Estado. Es decir, que no sé si tuviste cuenta de esto, donde automáticamente el artículo 1 dice no se le aplican las reglas del Código Civil, artículo 1 de la ley. Es decir, al margen de estos 2 artículos que hace el Código Nuevo, ellos, aparte, la semana pasada enviaron un proyecto a la Cámara de Senadores, si no me equivoco, donde hablan del tema de la responsabilidad, donde es muchísimo más amplio el proyecto, claro. Y te podés encontrar con mayores sorpresas de que los 2 artículos del Código Civil. Teniendo en cuenta esto, Diego, por lo tanto no me generás ninguna suerte de expectativa. O sea, lo que estamos discutiendo, ya está, listo. Y yo creo que ya está, no creo que no va a haber negociación. Va a depender de los jueces después si algún artículo se choca con la Constitución o con algún tratado internacional de derechos humanos que vea de explicar el control de constitucionalidad. Y a partir de ahí, Diego, teniendo en cuenta la situación que se viene, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta, vamos a suponer que ya está, se aprueba. Listo. ¿Esto ya se aplica desde el primer momento que se suba el boletín oficial? ¿Cómo viene el tema ahí? No, si no me equivoco en lo que leí ayer, se empieza a aplicar a partir de los 180 días. Dice específicamente el dictamen. Lo que va a generar eso es más, hay un artículo, si no me equivoco, creo que es el 4, pero el 4 del proyecto de los juristas. O sea, el original. El original, donde dice que a los contratos actuales que se están desarrollando se tendrá que ver si se aplica o no se aplica, que se van a respetar, que no va a haber modificaciones a los contratos que se vayan desarrollando, porque por una cuestión propia de seguridad jurídica. Claro. No es que automáticamente se va a poder modificar todo y te van a obligar a vos, no, ahora tenés que hacer un contrato estilo así. No, yo creo que está bien delimitado estas cuestiones de lo temporal de la aplicación de la norma y del nuevo código. Y a partir de ahí, ¿crees que eso va a generar, por ejemplo, una catarata de reacciones contra el Estado, medidas cautelares, de personas que se crean que se ven perjudicadas en su situación actual? ¿O eso no sé, o eso lo prevé el propio...? No, yo creo que eso se va a dar conforme la marcha. Es decir, a ver, va a depender... Por ejemplo, lo que vos bien decías vos de los contratos en moneda extranjera. Y eso va a depender... Derechos adquiridos, eso bueno, me refiero. eso lo va a terminar resolviendo el Poder Judicial. Es decir, va a haber un caso particular, va a ser el planteo ante el Poder Judicial es el que va a resolver estas cuestiones, si se paga en moneda extranjera o se paga en cosa, que es lo que cambia el Código Civil. Pero bueno, se verá sobre la marcha. Yo creo que no es que va a haber una andanada gigante como fue en la época del Corralito, toda la gente haciendo cola para hacer un amparo. Yo creo que las modificaciones que va a haber son importantes y habrá que ver sobre la marcha, en el caso concreto, cómo afecta a cada una. En grandes medidas o en grandes rasgos, ¿tiene más cosas positivas que negativas? ¿O? Para mí tiene más positivas que negativas. Para mí tiene más positivas que negativas. O sea, ya hablamos de lo negativo. ¿Qué crees que es un gran cambio que tiene este nuevo? Y, a ver, cambiar el... O sea, vendéselo a la gente que está al otro lado. Y cambiar el paradigma de los nuevos, de la incorporación de los derechos humanos al código. Es decir, hay una amplitud, mayoría de todas las minorías, el matrimonio, la adopción, las cuestiones de las obligaciones, los contratos. Es decir, todas estas cuestiones que van a mejorar la situación, vida de nuestra vida propia, en el camino de nuestra vida. Es decir, vos estás en la panza de tu mamá, vas al colegio, te pones de novio, te casás si querés, es decir, te casás con quien querés. Todas estas cosas ahora están en el Código Civil, que esto es lo bueno. Es decir, la amplitud que va a tener hacia todo el reconocimiento de todas estas cuestiones de los derechos humanos que, dentro de todo, es bueno, porque es lo que hablamos así, estaban todas leyes desperdigadas y ahora va a estar todo en un compendio. Diego Armesto, abogado constitucionalista, gracias por estar en Infobae TV, también un poco aclarar sobre todo este tema que se viene y la verdad muy eficiente la explicación.